Presidencia. ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal en la puerta de tu casa? Bretonia, la misma cerveza que tenías en un bar, ahora con la tranquilidad y la comodidad de tu casa. Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacé tu pedido en Facebook o Instagram. Bretonia Brewery. Bretonia, una cerveza digna de reyes. Fin del espacio publicitario. Auspician este programa Fundación Igualdad y Libertad, Estudio Arte Nazca, Confederación de Mujeres del Perú Micaela Bastidas Piuyucagua, Lideresas Unidas de Avia Yala, el Ágora de los Murciélagos. Bien auspicia este programa Sociedad Futura, revista digital con contenidos de historia y política socialista. Nos marca el aire. En 2 minutos que estamos con La Vanguardia Online, transmitiendo desde radio junto a Verónica Basto en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acompañados en esta promesa de entrevista con 2 grandes lideresas del movimiento estudiantil, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, como en la Argentina y, por qué no, de América Latina. Esta tradicionalidad que tiene América Latina y el movimiento estudiantil, en el cual nos honra poder tener presente a las presidentas de los centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ¿no? Micaela Güera es del CECAP, del Carlos Pellegrini, del PELE, y Victoria Eliashkovic, si mal no lo pronuncio, es la presidenta electa del CEMBA, que es el centro del Colegio Nacional de Buenos Aires. Con esto está la presentación de este programa en este 29 de noviembre de 2021 de La Vanguardia Online. ¿Cómo están, chicas, Micaela y Victoria? Aquí Ricardo Romero la saluda. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Hola, compañeras, ¿cómo estás? Hola, Richard, ¿cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estamos con una gran expectativa para charlar con estas nuevas, les llamamos lideresas, ¿no? En esta construcción también de una nueva generación. Yo creo que justamente el movimiento estudiantil siempre fue vanguardia en América Latina y especialmente a partir de la reforma universitaria, es algo inédito. De hecho, por ejemplo, en el Mayo francés, los estudiantes universitarios decían prohibido prohibir, que fue una frase que escribió Deodoro Roca en 1918, ¿no? Como una reivindicación en el cual Europa miraba hacia América como una construcción de liderazgo político, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos esta ocasión de ver hacia futuro, ¿no? Unas promesas como diríamos, le llamamos inferiores, no con el buen sentido, de este un lenguaje futbolero, pero que van a tener seguramente una gran trayectoria tanto ahora en el secundario y seguramente también en el ámbito universitario, ¿no? ¿Cómo se sienten siendo ahora presidentas de los centros de estudiantes? Quien quiera hablar, no sé. Mica. Bien, capaz medio raro. Al principio o ahora nosotros en el CECAP al menos asumimos recién hoy, así que formalmente recién hoy es todo, pero nada, raro en algún sentido, pero feliz al menos por ahora. Y vos, Victoria, ¿cómo te andas sintiendo? Por eso a vos te dije presidenta electa, y a Mica presidenta, porque justamente, perdón que estoy moviéndome, a Mica le dije presidenta, porque asumió esta tarde. Ahí estaban unos gritos, había en el Manuel Belgrano del Colegio Pellegrini. Y bueno, ¿vos cuándo asumís, Victoria?
No, yo ya asumí, o sea, en el CEMBA lo que hacemos en el Centro de Estudiantes de la Nacional de Buenos Aires, lo que hacemos es asumir la misma noche el escrutinio, así que yo ya firmé y ya Ah, soy mirá, presidenta. perdón mi No, no, ignorancia. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Sí. presidentas, así, están ahí. Eh, Nada, Cuéntenme, sí, sí. ¿vos cómo te sentís ahora? No, que para mí, o sea, para mí la cuestión de representatividad significa dos cosas. Primero que nada, mucha presión, o sea, porque significa que gente te votó para que seas representado, pero también mucho orgullo porque realmente creen en tu proyecto y nada, como la idea de ser fiel a lo que prometimos en campaña y seguir reivindicando esto que es un Semba independiente que luche por intereses estudiantiles y no tanto de lo de afuera. ¿Qué prometieron en campaña? ¿Qué prometimos en campaña? Sí, Bueno, nuestra línea como agrupación Hierba Mala es una agrupación de izquierda, pero es independiente. ajá. Nada, principalmente lo que propusimos fue que el SEMA tenía que ser un espacio mucho más del colegio que de políticas externas, porque termina pasando muchas veces que no nos centralizamos en las luchas estudiantiles, sino que nos terminamos centralizando en luchas de afuera y eso genera un gran hartazgo a nivel estudiantil y eso se refleja en que el 50% del colegio nos votó porque creía en un proyecto en el cual los estudiantes volvamos a sentirnos representados y volvamos a sentir que la política del colegio y el cambio de nuestra propia realidad también es un cambio de la realidad general, es decir, creemos que hay que empezar por cambiar el colegio porque hay un montón de problemas y también eh, traer a la política nacional de otra manera, más del debate y de la formación, y no tanto bajando una línea de partidos externos como suele suceder en el SEMBA. Mirá vos. Sabés que yo participé también en una agrupación independiente cuando estaba en la universidad. Mira. Mica, ¿vos cómo la ves? ¿Qué prometiste algo o venías Sí, haciendo en realidad? Sí, o sea, bastante parecido en ese sentido, capaz a lo que decía Vicky. Yo milito en La Creciente, que es una agrupación que es kirchnerista en el PELE. Pero nada, también un poco lo que planteamos en campaña es no solo pensar, capaz, la política como algo de lo que se pensó siempre, como pensar esa política tan tradicional de, bueno, lo que dicen los partidos, de, bueno, todo lo que pasa afuera, como no dejar de lado eso, porque al menos yo creo que el PL y también el Nacional son como dos centros de estudiantes muy particulares que tienen como mucha influencia al afuera, como que bueno, eso siga existiendo y seguir metiéndonos en las luchas del afuera, pero dándoles mucha importancia también a lo que pasa adentro, porque es real que lo primero que tiene que hacer un centro de estudiantes, o al menos para mí y para La Creciente, lo que pensamos esta campaña, fue un centro de estudiantes que piense más, tipo, más las preocupaciones del día a día, pensar no sé, cambiar en ese sentido la cursada, cambiar, no sé, los planes de estudios, si así lo queremos, y pensar un poco más en qué piensa cada pibe del PL y cómo quiere hacer política, si se quiere, si quiere hacer la política tradicional como se hizo siempre, o pensar la política, no sé, desde el arte y que haya jornadas y que el centro lo contenga en ese sentido, o al menos un poco lo que pensamos desde La Creciente este año, y queremos para el año que viene es pensar ese tipo de centro de estudiantes, que tenga una política mucho más cercana, si se quiere, o pensar la política no como algo tan lejano y sí que acerque más al día a día. A Ibero les quería hacer una pregunta, ¿pero se cortó o está? Bien, más allá que me hacen un plano que tiene que ver con las reivindicaciones de demanda estudiantil, también tienen una visión de la sociedad o a escala nacional, ¿no? Creo que tienen una opinión sobre lo que está aconteciendo a nivel nacional, incluso latinoamericano, ¿o no? Sí, re. O sea, particularmente Hieromala ya convocó a votar al Frente de Todos, pero nada, fue una discusión que se dio a la interna de la agrupación en la cual nosotros replanteamos qué modelo de país queríamos y cómo queríamos llevarlo a cabo. Y sí, creemos en el debate de la política nacional, simplemente que creemos que se tiene que dar de otra manera eh, y que es un momento muy clave históricamente como para empezar a formarnos como estudiantes, porque muchas veces se termina olvidando ese paso en el cual antes de convocar hay que empezar a formarnos y hay que empezar a cuestionar qué modelo de país queremos, qué modelo de mundo queremos. Y por eso nosotros, antes de llamar a votar al Frente de Todos, hicimos una formación y Ujú. hacemos como formaciones más o menos trimestrales en las cuales hablamos de sucesos históricos, como puede ser marxismo, peronismo, también el liberalismo, porque efectivamente hay un porcentaje de votantes, tanto a nivel colegio como a nivel nacional, que ahora están apoyando
nuevas políticas que tienden al conservadurismo, que se suelen llamar liberales, pero no es así. Y Libertad, nosotros, en realidad, condenen esa exacto, figura. en vez de condenarlos, creemos que es importante empezar a dar el debate y empezar a cuestionar cómo se está dando la política, porque si hay una desconfianza total en eso que se llama casta política, significa que hay un problema de raíz, que es que no se cree en la política, pero efectivamente se va a votar, es decir, hay una desconfianza en la política actual, en la dirigencia actual de la política, pero se sigue creyendo en la política como herramienta de cambio, porque se cree, por ejemplo, en figuras como Milei, que creen que van a cambiar algo. Entonces, nosotros lo que creemos es que si los dirigentes no representan, pierden su calidad de dirigentes, entonces hay que empezar a plantear nuevas dirigencias, nuevos mandatos y nuevas maneras de pensar a la política, que tal vez no es la manera tan tradicional como puede ser que un partido te diga que tenés que votar esto o tenés que seguir tal línea, sino empezar a formarnos, repensar la manera de hacer política, y no huirle tampoco al debate político y no huirle a esto que se llama casta política, sino empezar a integrarlo y a transformar eso que se llama casta política. ¿Y ustedes, Mica, cómo lo ven? Sí, o sea, yo recién lo dije, pero La Creciente es una agrupación que es kirchnerista y de hecho este año nosotros también tenemos muchas formaciones de distintos momentos, también hemos tenido de marxismo este año y de peronismo y también, no sé, de feminismo y un montón de cosas como para pensar o capaz para informarnos más, porque también algo que suele pasar es, bueno, uno entra tanto al PL como al Nacional y al secundario en general, y no es que no tiene mucha idea de nada, pero sí a veces pasa que uno sabe lo que dicen en su casa o lo que ve en la tele, y capaz está bueno poder informarse un poco más allá de eso, y al menos, no sé, a partir de este año empezamos a reivindicarnos como una agrupación peronista, porque tuvimos una formación, lo pensamos, lo discutimos, y decidimos que para nosotros era necesario, y para nosotros el momento histórico también lo requería en ese sentido, pero sí, para mí está sucediendo algo que igual estoy de acuerdo con Vicky, que es como de repente un montón de jóvenes, sobre todo, yendo a lugares como Milei, que al menos a mí en muchos sentidos me asusta mucho, pero porque creo que eso es un retroceso en algún sentido, o al menos en lo que yo creía que es la materia de derechos humanos, pero sí para mí es muy importante como pensar desde centros de estudiantes tan grandes como lo son y tan influyentes como lo son el PL y el Nacional, y de los demás también igual, en general, como poder empezar a meternos un poco más en debate, y es un poco lo que decía antes, es el pensar, bueno, qué política queremos y de qué forma nos acercamos a esa política, porque es real que cuando a uno, capaz, no sé, vienen a la puerta del colegio a repartirle volantes, si estás viendo qué rendís ese día, probablemente no te interese ver a qué partido votás. Nosotros llamamos a votar al Frente de Todes, pero capaz poder pensarlo desde otro lugar, poder pensar el por qué llamamos a votar eso, no solo lo hacemos porque estamos en un partido político que así lo dice, sino bueno, creemos en esta alternativa, bueno, o creemos en esto y seguimos creyendo en esto, por esto, por esto y por esto, y estas son las razones por las que no solo llamamos a votar, sino que nos parece importante votar a esto y a este proyecto, como que nosotros al menos lo pensamos muy en ese lado, muy el pensar de qué forma acercar la política, y de qué forma dar las discusiones de la afuera para que la adentro realmente lleguen, porque es real que, bueno, si uno se pone a hablar de política externa en el medio de gente que está hablando de si le interesa o no una materia, no va a llegar probablemente. Entonces, poder pensar al menos formas mucho más, no sé si alternativas, pero sí formas más cercanas de ver la política o de pensar realmente eso, el cómo llegar. Ahí Vero le quería hacer una pregunta. Sí, primero que todo, felicitarles a ustedes y también recordar que hoy es un día muy especial porque es 29 de noviembre y desde el 2005 se fija esta fecha por todas las mujeres en honor a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fueron el primer bastión de organizaciones sociales de derechos humanos, como mujeres pioneras, líderes, lideresas. Así que, y para mí un honor y un orgullo entrevistarles aquí junto a mi gran colega politólogo, porque hoy es el día también en honor a Guillermo O'Donnell de las y los politólogos. Y como presidenta de Lideresas Unidas, agrupación que he fundado como politóloga, creé una institución intercontinental, verlas a ustedes tan jóvenes es conmovedor, es realmente y muy, muy, muy revitalizador para el recambio, que digan todo lo que están diciendo, porque ustedes saben que cuando yo estaba en la secundaria, en educación cívica, y decía, yo quiero ser presidenta, se reían mis compañeras,
se reían porque no existía la figura y el acceso al poder, al cargo de presidente, o de gerente, o de mujer líder. Entonces, ¿qué se siente hoy por hoy con esta gran libertad, con esta ampliación de derechos, con todo este recorrido que justamente hoy con las Madres de Plaza de Mayo y ustedes que están ya ocupando estos roles tan importantes y necesarios para el avance de nuestras sociedades progresistas, inclusivas y de todos? ¿Qué nos pueden decir al respecto, Mica y Victoria? ¿Querés decir? Bueno, yo creo que la dirigencia política feminista es importantísima porque es muy importante que efectivamente quienes representamos seamos también quienes en ese sentido viremos siempre por una política mucho más inclusiva y por supuesto que es una gran presión, pero también un gran honor ocupar lugares de poder en donde generaciones anteriores no han podido o se los ha reducido. Incluso el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene una gran historia de violencia de género en la cual hace años, en 2018, se tuvo que denunciar a un grupo de docentes y autoridades que estaban involucrados en lo que sería la violencia de género adentro de la institución. Entonces, como agrupación y yo creemos muy firmemente que es muy importante que el colegio empiece a tener al feminismo como bandera, y de hecho se ha demostrado en 2020 con la victoria del aborto legal, principios de 2021. Entonces, es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad porque... ¿Qué? Sí, un gran desafío, justo, coincidimos. Sí, totalmente. Porque implica seguir sosteniendo conducciones en las cuales el feminismo sea una bandera y garanticemos también que dentro del colegio se hagan las reformas necesarias, como puede ser desde el Departamento de Orientación del Estudiante y con las propias autoridades, en las cuales ese tipo de violencia de género no puede volver a las aulas y no puede volver a existir con las propias estudiantes que con 13 años se tuvieron que bancar que docentes las toquen, las abusen, las maltraten o las chicaneen. Somos colegios con mucha importancia, pero también con una gran historia de mucha marginación y de poder político concentrado en varones. El Colegio Nacional de Buenos Aires empezó siendo solo de varones y de varones de clase alta. Entonces, hay una gran trayectoria y da mucho orgullo también pensar cómo se ha cambiado a lo largo del tiempo, pero también es una constante reivindicación seguir sosteniendo estas banderas del feminismo para garantizar que también la política dentro del colegio y que las pibas dentro del colegio sientan esa comodidad y sientan la necesidad de seguir cambiando las cosas, porque la realidad es que los scratches de 2018 sucedieron, pero siguen habiendo casos de abuso de autoridad dentro del colegio, siguen habiendo casos en los cuales docentes no fueron removidos de sus cargos. Es decir, hay transformaciones que se tienen que seguir dando y por eso nosotros planteamos mucha mayor independencia a nivel estudiantil y que los estudiantes tienen que empezar a tener muchas más herramientas para defenderse dentro del aula y también afuera. Sí, yo también, por lo menos pienso lo mismo que en ese sentido, creo que sí. Escucho. Yo creo que, no sé si es que es difícil, yo creo que al menos desde que entré al PL, yo entré en 2018, entiendo que Vicky también entró al Nacional igual en 2018, creo que fue justo un año como que para mí al menos marca un antes y un después, el 2018, en el feminismo y en general en cómo se pensaba al feminismo y cómo se pensaban los lugares de las pibas en los espacios, sobre todo capaz en gente de nuestra edad, que bueno, el Ni Una Menos, que fue en 2015, nos tocó cuando éramos relativamente chicas, porque yo estaba en 5º grado, como que no tenía una noción tan cercana de lo que estaba pasando. En cambio, entré al PL en 2018 y de repente me encontré con un montón de espacios y de cosas, como por ejemplo lo era en su momento, no sé, el No es No, que era un espacio de pibas que eran estudiantes, que se encargaban de las denuncias, había una cuenta de Instagram, de los scratches, y yo al menos cuando entré al PL entré directamente con eso, que fue como entras acá y entras con toda y entras directamente con esto, y yo creo que también el feminismo para muchas pibas fue un primer acercamiento a la política, fue como la primer forma de la que nos acercamos y como que nos dieron ganas de decir, bueno, yo quiero hacer esto, o al menos a mí me pasa de decir, o me pasó sobre todo en primero, de decir, bueno, qué loco, como todas están pidiendo por algo, y a mí también me pasa lo mismo, pero no sabía qué hacer porque era más chica, y bueno, encontrar un espacio, tipo un espacio y un movimiento
que nada, que al menos nos contenga. Y a mí lo que me pasa con esto de, bueno, decir ocupar un lugar y ser piba, creo que algo que fue pasando con el tiempo, y creo que ahora pasa bastante, o al menos lo veo, no sé, en la sede, que es la coordinadora de estudiantes, que la mayoría de conducciones o presidentas, voceras, etcétera, son todas pibas. Pero porque creo que cambió como la mirada que se tenía de las cosas y como que se entendió que bueno, que era momento un poco de que las pibas empecemos a ocupar lugares que siempre nos fueron relegados, la verdad, como que a partir de, no sé, hace como muy poco, o sea, realmente hace muy pocos años como que empieza a pasar esto, pero ahora pasa en la mayoría de los colegios. Yo creo que realmente hubo un antes y un después en 2018, pero hubo un antes y un después en todo sentido, no solo en marcar que las pibas sean o no presidentas, sino que realmente dejó de existir, no, mentira, no dejó de existir, dejó de existir de la misma manera lo que era vivir, no sé, la política, o al menos en el PL yo he hablado con mucha gente y en las reuniones de delegados, que son algo muy cotidiano, que son cada una semana, la gente a las pibas no las escuchaba. Y todavía pasa que en una asamblea una piba pide silencio, nadie la escucha, y lo hace, no sé, un varón, y todo el mundo se calla, porque existe como una mirada que todavía sigue existiendo y todavía nos queda mucho. O sea, la verdad nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, y la verdad es, al menos a mí me enorgullece mucho poder estar, o que me hayan elegido para estar en este lugar hoy, y nosotros, no sé, algo que nos parece muy importante es seguir con esa lucha, como que no es que terminó con el aborto y que el feminismo ya está, y que bueno, con los scratches de 2018 terminó todo, sino que nos queda mucho por recorrer, y que nada, que espero que vamos a seguir por ese camino y siguiendo pensando de qué forma ser más inclusivos y arrancar más todavía con esas luchas. Perfecto. Y aparte, otra cosa, fue muy difícil también transitar todo este tiempo en pandemia con la virtualidad, cómo encararon la militancia. A todas nos pasó que utilizamos un poco también las redes para fortalecer los vínculos, porque era la oportunidad de visibilizar de una vez y para siempre. Supongo que a ustedes, por un lado, les fue dificultoso por el tema del acercamiento, pero por el otro lado también la favoreció. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que es difícil, o sea, creo que la militancia en pandemia es como un caso aparte en la vida de todo el mundo, creo que la pandemia en general como que es otra cosa que marca un antes y un después en la forma que tenemos de relacionarnos, y mismo de ver, por ejemplo, las redes sociales. Creo que al menos la pandemia nos hizo descubrir otras herramientas que nada, un segundo. Va, otras herramientas que capaz no estábamos acostumbrados a usar, como que bueno, ver Instagram como no solo una herramienta de segunda para ver lo que estábamos haciendo, sino como herramienta para mostrar y para seguir teniendo una mirada no solo política de las cosas, sino expresar lo que nos pasaba. Creo que al menos el adaptarse a la virtualidad fue todo un cambio, fue bastante complejo, capaz los primeros meses, donde también uno estaba muy solo, muy tipo en su casa, y no se entendía muy bien, y lo único que teníamos, bueno, era esto de vernos del cuello para arriba. Creo que capaz aprendimos nuevas cosas, y creo que hay un montón de cosas de la pandemia que al menos ahora me sirven de herramienta y nos sirven, no sé, como creciente. Nosotros pensamos mucho ahora la importancia que tienen las redes sociales. Siempre nos parecieron importantes, pero ahora es como, bueno, lo que hacemos tenemos que mandarlo por Instagram, tenemos que subirlo, pero porque si no, muchas veces queda vacío, no se entiende, no se sabe. Como que al menos, no sé, nos pasa que en las campañas del centro de estudiantes, todo lo subimos a redes sociales. Los cargos, no sé, mismo las plataformas que es donde tenemos las propuestas, los volantes, todo lo que hacemos también va a redes sociales porque sabemos que es donde más gente lo puede ver, como que es como un álbum donde está todo lo que hacemos todo el tiempo, y creo que, no sé, por ejemplo, con el feminismo es lo mismo. Creo que las redes sociales fueron también una forma de que el feminismo nos llegue a todas, y nos llegue a través en general, pero porque capaz alguien no fue a la marcha, pero sí ve toda la cantidad de historias, y bueno, resube una historia y otra persona resube otra, y así al mismo tiempo también se empiezan a expandir un montón de luchas. Creo que a eso hay que sumarle igual después la formación y el meterse más en los temas con mucha más información, porque las redes sociales son lo de siempre, son un poco superficiales, pero capaz para empezar, algunas cosas están muy buenas, y tienen nada, cosas muy buenas y cosas muy malas, pero para mí al menos fue una herramienta muy importante en pandemia. Para vos, Bien. Víctor. Para nosotros la pandemia fue devastadora. La realidad es que nosotros como estudiantes, primero que nada, señalar que la secundaria presencial es esencial porque justamente garantiza que nosotros como estudiantes podamos tener el contacto en el 1 a 1. Y después, voy cerrando. No, no.
Ok, ok. Y después, desde el punto de vista militante, digo, en el sector secundario, las calles históricamente, digo, en la militancia popular, la calle es efectivamente nuestro espacio de encuentro, es nuestro espacio de militancia, y perder ese espacio fue muy arrollador desde el punto de vista militancia secundaria, porque garantizaba justamente este espacio de encuentro, la cuestión asambleística de la masividad y el encuentro entre distintas voces, que lo perdimos totalmente y fue muy arrasador. Y nada, a esto se suma, vuelvo a reforzar, la cuestión del odio a la política, el odio a la casta política, tiene también que ver con que en su momento, en un momento muy desolador y muy devastador a nivel humanidad, justamente se perdieron esos espacios, entonces la política no supo llegar a la gente, pero no por una cuestión de, de falta de voluntad, sino porque la política argentina se basa mucho, o sea, somos un país que particularmente la cuestión masiva y las calles es muy, muy, muy característico de la militancia, entonces perder esos espacios ha garantizado una gran lejanía con la política y encontrar en la política un espacio para la propia reivindicación, para las propias luchas. Entonces para nosotros fue muy devastador. Y nada, a la vuelta de la presencialidad había muchas ganas del reencuentro, muchas ganas de la sociabilización, pero también muchas ganas de retomar esos proyectos que habíamos perdido. Y si bien las redes sociales nos garantizó nuevas herramientas, en las cuales a mí me parece muy reivindicable, por ejemplo, que en el colegio empieza a haber mayor uso de tecnología, Wi-Fi, que en ese sentido éramos colegios muy atrasados, porque no puede ser que el Colegio Nacional de Buenos Aires o el Pellegrini no tenga Wi-Fi disponible. Me parece que es algo básico para este momento histórico, digo, nivel coyuntura. Pero también, digo, reforzó mucho que es muy importante que el colegio esté mucho más presente en la cuestión de la salud mental, porque la pandemia ha dejado una gran cuota de personas con depresión, con problemas de ansiedad, con falta de acercamiento. Y también ha dejado una gran cuota de personas que siguen dispensadas porque no pueden volver al colegio porque la salud mental es algo muy clave a nivel adolescente y esto lo evidenció mucho más. Entonces, también el centro de estudiantes y el colegio y la institución y las autoridades tienen que empezar y tenemos que empezar a ir a buscar a esa gente y que retomen la presencialidad, que vuelvan a encontrar en el colegio su espacio como lo tenían antes y que la pandemia ha dejado un saldo enorme en ese sentido, también a nivel académico, porque ahora hay gente que se está quedando atrás en materias. Entonces, nada, volver a retomar las calles, volver a retomar la militancia presencial, que es algo invaluable, y también empezar a buscar dentro de la institución espacios en donde los estudiantes nos sintamos convocados, nos sintamos también contenidos, porque el colegio no deja de ser un secundario, no dejamos de ser adolescentes con problemas, pero que la pandemia los potenció por mil. Entonces, en ese sentido es eso, ir a buscar a la gente uno por uno para garantizar que la militancia y el colegio nos vuelvan a encontrar. Bueno, esperamos que esto sea un marco de voces, que lleguen sus ideas, sus proyectos, sus anhelos. Es un gran deseo que le damos con Verónica desde acá. Tenemos que ir a un corte y después seguir con el programa, pero estuvimos esta pequeña media hora. Esta es su casa, manden las gacetillas que quieran y en algún momento también Verónica tiene otro programa, quizás les invite también, o vamos a estar en contacto trabajando. Así que muchas gracias a las dos. Vos que las querés saludar, Vero. Sí, las quiero saludar, las quiero convocar, las quiero invitar, las quiero incluir en Lideresas Unidas, aunque sea en un programa, porque son divinas, y saludarlas porque también tenemos acá en línea a nuestra audiencia, a nuestras lideresas, Margarita Marilyn Sánchez, representante del Paraguay, que vive en Nueva York, y la saluda, la felicita. Soledad Fernández, militante del Frente de Todos, muy orgullosa, comenta: hay futuro, las mujeres no nos callamos más. El sistema encubridor de las diferencias de violencias tiene que caer. Y también eso es el mayor sostén del patriarcado. Laura Bastos, María de los Ángeles, y también Esteban Yaad. Éxitos, saludos a los politólogos y politólogas y a las chicas por ser referentes de la política. Es un honor y un orgullo que se resignifique este concepto de la política en ustedes, así que bienvenida siempre y vamos al corte. Si se pueden quedar un cachitín más para hacerle alguna pregunta más y después pasamos al cine. Dale, dale. Dale. Vamos al corte un ratito y en 2-3 minutos volvemos. Dale. Agrupaciones que patrocinan a La Vanguardia Online.
Lideresas Unidas de Abya Yala, agrupación de mujeres líderes de toda América Latina, de arte, derechos humanos y culturas. Confederación de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Piuyucagua. Organización Social de Mujeres de Feminismo Comunitario del Perú. Bueno, seguimos aquí. Estábamos escuchando a Richard, Mica, Victoria, Diego y toda la audiencia Cinetics Dreams del proyecto Star Cluster de Pablo Álvarez, quien está por ingresar, que está cubriendo el Festival de Mar del Plata, que terminó ayer y nos va a venir a contar, de su álbum Super Dreams. Así que, chicas, una última pregunta. Aquí está Pablo Álvarez y también Rodrigo Borges de nuestro equipo. Bienvenidos, compañeros. Chicas, les quiero dejar una última pregunta. Con respecto a este tema, al concepto de política, que tenemos que las mujeres revalorizarlo y terminar con aquellas personas que siguen ninguneando la actividad del feminismo, la actividad de las mujeres, pero también de la actividad de la política. ¿No creen que el apolítico de alguna manera está haciendo... Una cosa es ser apolítico y es una ideología también ser apolítico o apolítica, pero es fundamental el vínculo entre la comunidad y los referentes, entre la organización y los colectivos, para reivindicar, para trabajar, para gestionar los derechos, las obligaciones, las responsabilidades, y eso es lo que no entienden aquellos que se denominan apolíticos con un gran desinterés. ¿Qué nos pueden dejar como mensaje para reivindicar este concepto de la política que allá ya en el siglo III a.C. Aristóteles decía que es
el lazo entre la comunidad y el ser humano. Sí, yo igual creo que las personas apolíticas en general no existen, pero porque cuando uno se considera político, está haciendo política de una u otra forma, eso para mí es real. Y yo creo que capaz es un poco lo que veníamos charlando antes, lo que decía Vicky y lo que podía, tipo lo que dije la vez pasada, que es un poco ver qué tipo de política hace cada uno, y la política no solo qué tipo de política, sino desde qué lugar hacemos esa política. Yo creo que capaz pensar al feminismo es una forma que es relativamente nueva de pensar a la política, pensar al feminismo como forma de hacer política y al feminismo como no solo una forma de hacer política, sino como una forma de pensar y de ver la vida en general. Yo creo que es lo mismo con la política o con esa palabra, que capaz el militar es como que cuando uno empieza a militar no puede ver, no la vida de otra manera, pero sí ve la vida distinto, o como que en cada cosa ve como algo con lo que puede hacer algo, algo con lo que puede hacer política, y yo creo que en general la política es una herramienta de transformación, y que decir lo que uno piensa, sea en el ámbito que se quiera, sea acá o sea en la mesa familiar, genera un cambio y eso para mí es importante. Yo creo que capaz el pensar, el meterse realmente en la política, no solo que es muy lindo, sino que está muy bueno, pero además de eso yo creo que en general no existe nadie apolítico, y creo que es muy importante que sobre todo generaciones, no sé, o nuestra generación pueda meterse o pueda pensar un poco más qué modelo de país quiere, qué le molesta, no solo qué modelo de país quiere, que capaz queda muy lejano, sino poder pensar qué quiere cambiar, y creo que a partir de eso, capaz del pensar, bueno, qué nos gustaría cambiar de nuestro día a día, tanto en el colegio, como no sé, en nuestra casa, puede ser algo que nos ayude a generar un cambio, y para mí eso es lo más importante, como pensar, que cada uno pueda decir qué quiere o pueda expresar cierta opinión, que yo creo que también es muy importante poder hacer, no sé, catarsis con cosas que nos pasan, y creo que desde la catarsis podemos sacar un montón de soluciones, sobre todo en conjunto. Creo que eso es lo más importante también de la política, por pensarla de forma colectiva, porque creo que al menos yo sola no podría hacer nada. Creo que eso también es importante. Yo no es que soy presidente y bueno, me quedo ahí, sino que no solo tengo una agrupación atrás, sino todo un centro de estudiantes que piensa, que hace, que tiene ganas de cambiar cosas, y para mí eso es lo más importante, el tener a alguien que apoye lo que estás pensando realmente, y no solo una persona, sino un colectivo, y creo que para mí eso es lo más lindo de hacer política en algún sentido, encontrarse con gente, y creo que con lo que decía Vicky de, bueno, encontrarse presencialmente, creo que eso es algo que se valora muchísimo, el tener al colectivo presencial, o pensar, no sé, las marchas, lo que es un 24 de marzo, un 16 de septiembre, bueno, pensarlo con alguien al lado, yo creo que es lo más lindo, o al menos para mí la política es eso en general, como que mi resumen, si me pedís que piense qué es la política para mí, es eso, es la política colectiva como herramienta de transformación. Ese es mi resumen de lo que es la política para mí, también para la agrupación donde milito, es lo que estuvimos pensando toda la campaña, el pensar esto, no solo hacer política como agrupación, sino hacer política con cada pibe del Pele que se interese por algo, sea lo que sea ese algo, cambiar el sistema de evaluación, jugar un torneo de fútbol en un recreo, y eso también es hacer política y es pensar y construir un poco desde el lugar que nos toca hoy, que bueno, es estar en un secundario y no capaz siendo dirigentes de un partido, pero sí igual tiene muchísima importancia, y para mí es muy importante, porque como somos jóvenes, justamente no es que somos solo el futuro, sino que acá estamos y queremos marcar agenda también en el presente, entonces para mí al menos es un poco eso. Excelente. Yo, Vicky. yo creo que la política juvenil es algo importantísimo, porque si no nos representamos a nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Y nada, como esta campaña, esta última campaña de las PASO, y bueno, a nivel las legislativas, creo que se intentó ir a buscar muy a las corridas a la juventud, como ir a manotazos ahogados a la juventud por esta cuestión del voto joven, pero creo que la política, para mí personalmente, es un espacio de disfrute, es un espacio en el que me encuentro con compañeros, y en el que también empiezo a crear nuevos vínculos y entender al mundo de otra manera, en conjunto, y también el laburo se hace individual, pero principalmente en conjunto. Y nada, para mí la política es un espacio importantísimo en el cual nosotros como colectivo empezamos a reivindicar lo propio. Y para mí lo más importante para entender es que si nosotros como juventud, como feministas, no empezamos a reivindicar lo nuestro, nadie más lo va a hacer. Entonces, en este sistema de representatividad hay que empezar a potenciar las propias reivindicaciones, políticas habitacionales, políticas laborales para los jóvenes, empezar a pensar políticas en las cuales nosotros estemos presentes, intervengamos y seamos protagonistas, porque digo, si no se termina transformando en el sistema político actual en tipos de
60 años que en su vida pisaron un colegio público o que no entienden bien lo que es la educación pública. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece muy importante empezar a tener nuestra propia representatividad y empezar a poner en disputa ese territorio, pero también crear nuevos territorios en los cuales la disputa no sea tanto con el mundo exterior, sino empezar a apropiarnos directamente, crear una política alternativa en la cual nosotros seamos protagonistas, siempre llevando la bandera de la redistribución de la riqueza, siempre llevando la bandera del feminismo, de la equidad de género. Pero nada, empezar a dar el debate y creer en la política también como un espacio de disfrute, porque la realidad es que la política no solo es un espacio de disputa, sino también es un espacio en donde nos cruzamos compañeros, nos cruzamos amigos y se hacen vínculos que son invaluables, pero que también se hacen vínculos partiendo desde la base de que hay algo que queremos cambiar y de que creemos que se hace de manera colectiva y se hace desde el amor. Excelente, la política como herramienta. Haciendo ¿Cómo? haciendo alegremente cosas terriblemente serias, como decían en el Mayo francés. Así que Sí. les agradecemos mucho y vamos con Pablo, porque está esperando ya desde Mar del Plata. Sí. Muchísimas Adelante, gracias. Gracias por la chicas. invitación. Gracias Un por la invitación. abrazo. Placer. Muchas gracias. Pablo, te estás miraste 17 películas, me dijeron. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, Bien, bien, perfecto. bien. Bárbaro. Exactamente. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Rodrigo? Por ahí te veo también. Bueno, acá desde Mar del Plata. ¿Por dónde empiezo? Sí, pude ver 12 funciones y 19 films. De 117 funciones que hubo, en realidad hubo 300 funciones, obviamente algunas con repetición, y un promedio de 117 films, un poco más en relación a lo que son cortometrajes y mediometrajes. Lo que yo puedo contarles, digamos, desde el punto de vista de lo que pude ver, eh, eh, o sea, nuestro punto de vista de la vanguardia online no tiene que ver con, o lo que creo yo, con ir un poco con la corriente, ¿no? En donde se premian, donde hay premios, donde hay lugares comunes con respecto a lo que puede llegar a ser el cine o todo lo que puede ser un evento internacional, como es el de Mar del Plata, que recordemos que es un festival de clase A. Clase A significa que está en el mismo nivel que Venecia, que Cannes, que San Sebastián, que Berlín. Es el único festival de clase A que tenemos. El festival que comenzó allá en el año 54 con el gobierno peronista y que tuvo, esta es su edición número 36, con muchísimas interrupciones en el medio por diferentes situaciones políticas del país. Y esta vez luego de la pandemia, fue un evento muy especial porque lo que se logró es nuevamente la afluencia del público a las salas, ¿no? Ni más ni menos. O sea, que venga la gente a ver cine y cine de autor y qué cine de autor, de alguna manera. Recordemos un poco que la situación política de Mar del Plata, en sus vaivenes electorales, hay como, digamos, como una polarización muy marcada. Le contaba a Verónica un poco la visión que estoy teniendo, digamos, de la población de Mar del Plata. Está claramente polarizado entre dos grupos mayoritarios, que son, por un lado, las mujeres, ¿sí? Es una ciudad de las mujeres, como digo yo, mujeres en donde están en ámbitos de servicios, son las mujeres mayoritariamente las que mantienen Mar del Plata en funcionamiento en lo que son los comercios, en los sistemas de limpieza, en las pequeñas industrias, pero todavía hay una población muy grande y mayoritaria también de gente mayor, justamente, de más de 60, 70 años, y que tiene una tendencia más conservadora o más ultraconservadora, y bueno, eso se nota mucho. Y hago esta
esta aclaración inicial, porque el festival en la programación tuvo que ver un poco con eso, ¿sí? Tuvo que ver, porque no fue casual, de los 19 films que vi, de las 12 funciones que vi, he visto películas de Argentina, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, Israel, Francia, Suiza, ¿sí? De la India, perdón, y de Chile también. Y temáticamente, algunas documentales, otras de ficción, el tema, lo que me llamó poderosamente la atención es este tema preocupante en el mundo que tiene que ver con los resurgimientos de la ultraderecha y desde qué lugar pueden surgir las ultraderechas a partir de lo que es culturalmente cada situación en cada país, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una película como Higiene Social, una película canadiense, ¿sí? Canadiense, con una apuesta muy austera en ámbitos naturales, casi teatral, y plantea un poco las personalidades de un grupo de gente, más bien de clase media, ¿sí? En donde hay personajes que no se quieren, digamos, incorporar a la sociedad, y hay personajes que le obligan a estos personajes a incorporarse a la sociedad. En esa especie de dicotomía de tiro y afloje, surgen, en este caso, en esta película muy interesante, digamos, como un devenir de los personajes que se rehúsan a ser incorporados al capitalismo. Por ejemplo, otra película que me pareció muy interesante, una película estadounidense, se llama Familia Nuclear Family, que hace como una especie de vacación sobre la zona oeste de Estados Unidos, en donde están todavía escondidos en parajes totalmente desérticos y, digamos, con ambientes muy campestres, pero debajo de ese ambiente campestre, Estados Unidos todavía oculta una buena cantidad de arma nuclear, ¿sí? Arma nuclear que tiene Estados Unidos en la película hace un relevamiento de dónde están esas armas nucleares, eh, y cuál es la idea, digamos, de la utilización de estas armas nucleares, que es básicamente ante un ataque interno, digamos, que sufriera Estados Unidos. Esto proviene de la época de la Guerra Fría. Si fueran invadidos por Rusia y por China, ellos tienen la orden, la gente que está, los militares que están en esa zona, que hace exactamente 40 años que están custodiando estas ojivas nucleares, tienen la orden de autodestruirse. ¿Sí? Esta locura total, está hecho de una manera muy sutil, porque el director se tuvo que, digamos, mover con mucha astucia en la zona, para no ser de alguna manera echado y no poder tomar ningún tipo de relevamiento fílmico, y lo camufló bajo una ficción, como si fuera una familia que va de vacaciones a una zona oeste de Estados Unidos. La película hace esta denuncia por detrás y en el medio va mostrando los diferentes ensayos nucleares que Estados Unidos hizo justamente en esa zona. Otra increíble película que vi es una película que es un documental ficcional hindú sobre los estudiantes, justamente hoy que ustedes estuvieron entrevistando a las presidentas de los centros de estudiantes. Esto quiero decir que es genial, digamos, porque esto también viene a traer a colación una cosa, que creen muchos de que lo que pasa en Argentina no pasa en otras partes, ¿no? En la India es exactamente la misma situación. Los centros de estudiantes, en este momento, visto por la mirada de una directora mujer, a través de cartas de amor con su pareja, una pareja que no le permite de alguna manera avanzar en ese amor porque las familias conservadoras hindúes no se lo permiten. Esta chica lo que hace a través de esa carta de amor es una denuncia también del sistema represivo sobre los
centros de estudiantes en la India, especialmente en las universidades comunicacionales, de filosofía, de ciencias sociales, en la India, en diferentes partes de la India, y con mucha capacidad de trabajo de investigación, nos va mostrando los diferentes hechos de violencia institucional que están sufriendo en este momento en la India. No es de la década del 60, el 70. Las imágenes parecen antiguas porque ellos visualmente, como sociedad, nos va a parecer, cuando la vean la película, les va a parecer que la película proviene de la década del 60 y no es actual. Esto para dar un pequeño avance, de alguna manera, de algunas películas que he visto. La última que les puedo comentar, no les voy a comentar todas, porque después lo voy a ir subiendo toda a la web de La Vanguardia Online. Una película que se llama Panache, ¿sí? Que es una película argentina, es una obra maestra, total, absoluta y total, recomiendo que la vean. Yo la voy a tratar de subir. Es sobre los raperos argentinos en Fuerte Apache y la vida que están teniendo ellos como tribu, de alguna manera, como grupos de jóvenes en resistencia ante la violencia institucional, ante la violencia policial, ante la estigmatización, el racismo, ¿sí? Y cómo ellos a través del rap y de los diferentes estilos musicales y a través de un personaje carismático y de aspectos de lideresa, al mejor estilo Micaela con sus trenzas, lo que hace es reivindicar el valor cultural de su barrio, de su grupo de gente, y se les van a caer una lágrima. Esta película Panache, cuando la vean, yo creo que cualquiera de ustedes van a sentir el acercamiento que tienen. Puede estar muy ligado inclusive a Nina León, ¿sí? Y a lo que es el submundo, de alguna manera, que hay por detrás de las tribus, ¿no? De las tribus urbanas. Una visión muy necesaria en este momento, y además es como oxígeno, la verdad, porque estaba hablando, ya te digo, una película argentina, antes te dije una película hindú y otra, una película canadiense y otra estadounidense. Las cuatro están hablando de los problemas de violencia institucional, de violencia policial, de la estigmatización, de las políticas de la ultraderecha. Las cuatro películas son actuales, no estoy hablando de películas de otra época, así que estas cuatro representan un poco las 19 que vi, que iré subiendo y que en el próximo programa de La Vanguardia estaré comentando un poquito más. Así que bueno, Rodrigo, ¿qué tal? Ahí te veo, no sé en dónde estás. Parece que estás en un... parece 2001, parece. La luz esa de atrás te hace como si estuvieras... Un aura. Che, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Muchas gracias, Vero, Pablo, excelente tu reporte. Gracias, Rodrigo, por estar siempre. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, y 55, pero fue un lindo programa. Fue muy dinámico, rápido, muy reflexivo, interesante. Y como siempre, una gran participación tanto de Vero como de Pablo ahora y obviamente la presencia de Rodrigo Borges acompañando. Acá estamos con La Vanguardia Online. Hasta el próximo lunes.